Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Quieres conseguir más visitas a tu sitio web desde Instagram? ¿Sabes cómo puedes compartir enlaces en diferentes espacios de esta red social? En este vídeo te voy a explicar diferentes formas de compartir enlaces en Instagram que harán de tus publicaciones el reclamo ideal para conseguir tráfico. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bueno, vamos al lío. Añade un enlace en tu bio de Instagram. Vamos a empezar con la primera forma y la más sencilla de colocar un enlace en Instagram. Y es que en la bio de Instagram es el único espacio donde todos los usuarios, incluidos los de perfil personal, pueden compartir un enlace que sea clicable. Digamos que este sería el enlace de tu home o página de inicio. Y aunque hay otras formas de compartir enlaces clicables que veremos enseguida, estas otras maneras están dirigidas a públicos más específicos. Y es que el enlace de tu bio está ahí para que lo vea cualquier persona que visite tu perfil. Y hay opiniones distintas sobre cuál es la mejor estrategia a aplicar con este enlace. Algunas marcas enlazan con su sitio web móvil y lo dejan así. Otra actualizan el enlace de su bio con regularidad y dirigen a sus usuarios al contenido de sus publicaciones. Pero hay un pequeñito problema con el hecho de cambiar cada vez el enlace. Porque, ¿qué haces con las publicaciones antiguas? ¿Qué ocurre si alguien siente curiosidad por una publicación de, no sé, de hace 6 meses de tu biografía y necesita obtener información extra y encuentra allí un enlace distinto? Por eso, yo te recomiendo que compartas en las historias los enlaces temporales y si quieres conservar ese material como contenido disponible, puedes guardar las historias como destacadas con enlaces clicables. O sobre todo, si no tienes acceso a los enlaces de las historias porque no tienes 10.000 seguidores, puedes usar un servicio de menú de enlaces. Y eso es lo que te enseñaré en el siguiente apartado para ver cómo se puede usar un enlace único y permanente para compartir varios contenidos a través de servicios de menú de enlaces. Usa un servicio externo de menús para mostrar varios enlaces. Cuando Instagram empezó a popularizarse entre los responsables de marketing, los servicios de menú de enlaces se usaban mucho, pero después su popularidad ha ido reduciéndose. Pero ahora han vuelto con más opciones de diseño y una experiencia de usuario más intuitiva, ya que ahora puedes elegir entre varios formatos. El servicio clásico de menú de enlaces puede ser del tipo Link3, donde presentas a tus seguidores una lista de botones clicables. Por ejemplo, es la que yo uso en Insta con su opción gratuita para dirigir a mis usuarios a mi web, a mis diferentes canales de YouTube, a mi LinkedIn y a mi cuenta de Twitter. Además, puedes elegir un estilo y una paleta de colores que se encaje o que encaje bastante con la estética de tus publicaciones e historias en Instagram, para que así quede todo más bonito. Otra forma de hacer esto es elegir un servicio que ofrezca una experiencia de usuario más parecida a la propia Instagram. Así, por ejemplo, dashhudson.com, en vez de ofrecer botones con texto que se deben clicar, se presenta a los usuarios un muro de publicaciones estilo Instagram, como en el ejemplo siguiente. Por otro lado, algunos servicios como link.bio de Later incluyen enlaces de vídeo, también carruseles de fotos y hasta integraciones con Shopify. Y nada, solo comprueba que el servicio de menú de enlaces que elijas funciona en una amplia variedad de dispositivos móviles y que todos los enlaces funcionan bien, ya que en teoría la experiencia debería ser fluida. Comparte al final del texto de las publicaciones enlaces cortos o instrucciones para llegar a landing page. Todos sabemos que no podemos incluir enlaces clicables en los pies de foto de las publicaciones ordinarias de Instagram. Pero eso no quiere decir que no puedas aprovechar estos textos. Y es que puedes usarlos para captar la atención de los usuarios, compartir fragmentos de tu contenido y ampliar tu alcance con los hashtags que selecciones. Y si quieres aprovechar al máximo los textos de tus publicaciones para mostrar enlaces en Instagram, te recomiendo estas dos estrategias. En primer lugar, comparte un enlace corto, así que usa un servicio de acortamiento de enlaces como puede ser Bitly, para que así el enlace se pueda copiar o memorizar fácilmente. Y mejor todavía si te permite personalizar el enlace para tu marca y tu contenido.
Y sí, este enfoque exige un poco más de esfuerzo de tus seguidores, así que resérvalo para el contenido que más te interese o también para los enlaces que te permita convertir a un grupo pequeño y segmentado de personas. Y la segunda estrategia es inscribir instrucciones muy claras para encontrar enlaces directos. Y es que hagas lo que hagas, tienes que dar mucha visibilidad al enlace de tu bio o a los enlaces de las historias. Una táctica que puedes realizar en las publicaciones es dar instrucciones para acceder a un enlace directo e incluir un enlace acortado que la gente pueda copiar. En el siguiente ejemplo se da instrucciones a los usuarios para que visiten las stories. O si lo prefieren, pueden copiar el enlace corto del pie de la foto de la publicación en su navegador. Porque en el móvil no se puede. Añade enlaces Swap Up a tus historias de Instagram. Algunas personas pueden añadir enlaces directos en sus historias de Instagram. Y precisamente por ser tan efímeras, las stories son una forma magnífica de compartir enlaces con contenido nuevo o solo relevante por un tiempo determinado. Así que son perfectas para ventas flash, que alguien vea un vídeo tuyo de YouTube, promociones por tiempo limitado y sorteos, eventos de temporadas o sesiones semanales de preguntas y respuestas con tus seguidores. Aquí los enlaces quedan ocultos y se tiene que deslizar la imagen hacia arriba para poder verlos, el famoso swipe up. Y como te he comentado en el punto 1, estas stories pueden destacarse para que queden fijas entre la información de la vía y las imágenes del muro. Por eso te recomiendo que uses estas historias destacadas como repositorio para contenido fijo. Por ejemplo, las facts básicas, los productos más vendidos y eventos pasados que muestren a los nuevos seguidores lo que se han perdido hasta ahora. Por ejemplo, los chocolateros Auro destacan en su perfil historias nuevas, publicaciones de su comunidad, ideas de recetas, promociones, eventos, ubicaciones de sus tiendas y productos. Y tanto si decides fijar tu historia de Instagram para siempre o dejarla desvanecerse al cabo de 24 horas, recuerda que cada una solo se reproduce durante 15 segundos. Por lo tanto, los espectadores no tienen mucho tiempo para reaccionar, así que tu llamada a la acción, tu CTA, tiene que ser muy clara. Además, puedes probar estas ideas. Por ejemplo, utiliza los tags disponibles en las stories para dinamizar un poco más la información. Por ejemplo, poner la cuenta atrás, poner música, encuestas, emojis y un largo etcétera. O también puedes usar los stickers y GIFs para señalar el enlace y así anunciar una publicación nueva o animar a los usuarios a deslizar el dedo hacia arriba. Y ojo, que también puedes subir tus propios GIFs. Sí, ya haré un vídeo que os explique cómo hacer esto, pero bueno, puedes enviar tus propios GIFs a Giphy para que así más usuarios puedan utilizar los tuyos. Por ejemplo, puedes hacer una foto o un vídeo de alguien de tu equipo y que esté señalando hacia abajo. En esta historia que veis de Bicho Vintage, la marca usa un sticker con forma de flecha para destacar un enlace de compra. Pero una advertencia, los enlaces de las historias están controlados muy de cerca por Instagram. Y es que no podrás acceder a esa función a menos que tengan más de 10.000 seguidores, cosa que implica mucho tiempo. O también puedes tener acceso si tienes una cuenta verificada. Pero este es un proceso bastante oscuro y casi aleatorio, así que complicadete. Y por eso seguramente te estarás preguntando, ¿por qué Instagram restringe los enlaces en las historias? Pues bueno, presuntamente porque quieren priorizar el número de seguidores. Pero me pregunto, ¿esto realmente funciona para objetivos comerciales? Pues bien, para algunas marcas, sobre todo las que se dirigen al consumidor directamente, tener una gran cantidad de seguidores es clave para el éxito, claro. Pero en otros casos es más importante concentrarse en las ventas antes que en crecer en la cantidad de seguidores. Este es un ejemplo de una marca nueva, Atolo Lingerie, que usa sus historias de Instagram para promocionar sus productos y para conectar la marca con otras páginas. En este caso, no tienen acceso a los enlaces Swipe Up, pero no los necesitan. Lo que hacen en su lugar es usar publicaciones compartidas, gráficos y capturas de pantalla de forma inteligente para dirigir a los usuarios a enlaces que están en otro lugar. Esto demuestra que los enlaces internos también pueden ser útiles. Así, puedes publicar historias que vuelvan a enlazar con tu perfil o tus publicaciones. Se puede hacer de muchas maneras, incluso con el icono que sale en los posts en forma de avión de papel. O incluso puedes publicar un vídeo en IGTV
y mostrar una parte en las stories. Y también puedes publicar publicaciones, historias y perfiles relevantes de otras personas. Recuerda, si te asocias para una promoción con un influencer u otra marca, potencialmente multiplicas por 2 el número de enlaces activos a tu disposición. Y es que las campañas con influencers o microinfluencers suelen funcionar mucho. Y por hoy creo que ya está bien. Tengo más formas de compartir enlaces en Instagram y algún truquillo que lo dejaré para otro vídeo. Eso sí, ponme en los comentarios si te gustaría. ¿Qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira sí o sí este vídeo que te va a encantar. Y si no eres suscriptor, ¿qué haces? Dale ya a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales que quiero que sigas. Tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.